Thank you for allowing me to be here to speak today. Gracias por permitirme estar aquí esta mañana. If you could, open up your Bible to 1 Peter, Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, verses 18 and 19. versículo, what chapter? Chapter 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. It's up there. Okay, so Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, y está aquí arriba también, y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que la hemos leído honrándote a ti, Señor, honrándote al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra nos hable, Señor. Que tu palabra, Señor, sea como esa semilla plantada en nuestros corazones, Señor, y que pueda crecer, agarrar raíz, Señor, y a su debido tiempo, Señor, que tu palabra fluya de nuestras bocas también, en nuestra mente, Señor, que tu palabra fluya. Gracias, Señor, y háblanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. So today, I want to talk a little bit about that price that Jesus paid for us. Hoy quiero hablar un poquito sobre ese precio que Jesús pagó por nosotros. And Peter said it pretty clear. Y Pablo nos dice bien claramente: We were bought, fuimos For a comprados por un precio. but I want you to start thinking about exactly what did God pay for. Pero quiero que ustedes piensen exactamente qué fue lo que Dios pagó. And more importantly, what is that worth to you? Y más importante, ¿qué valor tiene eso para nosotros, lo que Él pagó? We know what it was worth to God. Sabemos qué fue el valor que Dios le puso. It was worth the life of His Son. El valor que Dios le puso es la vida de su Hijo Jesucristo. But what is it worth to you? Pero, ¿qué valor le pones tú? So this week, I started sending, every day I sent a picture of something to the men in the church. Esta semana a los caballeros de la congregación, todos los días Él les estuvo mandando una foto And I asked them one simple y question. les hacía una pregunta. What do you think this thing is worth? ¿Cuánto piensan que tiene el valor esta cosa? So let's look at those items. So, vamos a mirar las fotos que les mandé a los caballeros. Okay, so thinking about that, forget the man for a little bit, but think all those items. The blanket, the watch, the painting, the coin. So, piensen en todo lo que hemos enseñado: la sábana, el reloj, la pintura, ¿verdad? Este señor. Why were those things worth what we said? Porque todas esas cosas tienen ese valor que les fue dado. What made that watch worth $3 million? ¿Qué es lo que hizo que ese reloj valiera $3 millones? I got a lot of stuff that's old that ain't worth $3 million. Dice, la edad, dice, pero yo tengo muchas cosas bien viejitas que no valen así tanto. It's not the age. Not really. Dice la marca. No, There's other watches that guy made that aren't worth that much money. No. Not the brand. Maybe, okay, the history. Bottom line, there's one factor that makes it worth that much. Hay una cosa que lo Solamente hace, uno. solo hay un factor que pone el precio. What a person is willing to pay for it. Y es lo que una persona está dispuesta a pagar. That's the only factor. Because if no one's willing to pay that much money for that, Ese es el factor. ¿Cuánto es que una persona puede pagar por eso? Porque si no hay nadie que dé ese dinero, ese precio, no it's se not vende worth, por it's ese not precio. worth it. Just like this brick. Así como este ladrillo. This brick, just like this, Un ladrillo así, how much would you pay for it? ¿cuánto pagarían ustedes por un ladrillo? Probably not that much. I don't know. I don't even know what bricks sell for. $1.25? No sé cuánto valen los ladrillos, un 1.25. ¿Cuánto? 15 cents, 65 cents. 15 Yo no centavos. sé.
57 cents. Yeah, 57 cents, something. Like, right? 57 centavos. Not worth much. Ok, no tiene mucho If I valor. drop this, Pero si lo boto, if it breaks, si se quiebra, no big deal. no importa. Pero, what if it was pure gold? Pero, ¿qué tal si este ladrillo fuera de puro oro? If this was pure gold, Si fuera de puro oro, it weighs about 3 pounds. tiene de pesor como de 3 libras, It'd be about $150,000. costaría como 150,000. How would you handle this if it was worth $150,000? ¿Cómo cargarían este ladrillo si fuera un de oro y 150,000? Many of you would carry it like a baby. Lo cargarían como que fuera un bebé. I ain't letting this thing go. No lo voy a soltar, I'm not letting it out of my sight. no lo voy a dejar de mis ojos. In fact, it might be worth more than some of your children. A lo mejor le ponen ustedes más valor que a sus propios hijos. See? When you place a higher value on something, Cuando ustedes ponen un valor más alto en algo, it changes how you behave towards it. cambia como tú te comportas It changes how you think about it. y también cambia de la manera que tú piensas en eso. So, we know that Christ paid a significant price for us. Sabemos que Cristo pagó un precio bien significante para nosotros. But what did the blood of Christ actually buy? Pero ¿qué es lo que la sangre de Cristo realmente compró? And you notice there's a gap. Y mira tú que hay un espacio, There's a gap between these two pictures. hay un espacio entre estas dos fotos, Just like there's a gap between us and God. así como hay un espacio entre nosotros y Dios. And that gap Y ese espacio was covered by something we call grace. fue cubierto por algo que nosotros le llamamos gracia. And that's what we're going to talk about, Y de eso vamos a hablar, grace. The value, that grace that God bought for you vamos a hablar de ese valor de la gracia que Dios dio so that you could be in the presence of para God. que tú realmente puedas estar en la presencia de Dios. So you start to think about it. You place value on things every day. So piensa, tú pones valor en las cosas todos los días. Every day you decide whether or not something is worth the price someone is charging. Tú todos los días tomas la decisión si algo vale lo que alguien está cobrando. We went to Costco yesterday Fuimos a Costco ayer with my grandson. con nuestro nietecito And of course, he's just going all over the place. y él quiere ir a todas partes. Can I have this? ¿Me compras esto? Can I have ¿Me this? compras eso? And what's my answer? ¿Y cuál es mi respuesta? No. No. Why? ¿Y por qué le digo que no? The price isn't worth it. Porque el precio que tiene no es el valor que yo le doy. That's more money than I'm willing to spend for that. Porque es mucho más dinero que lo que yo puedo o quiero invertir en esa cosa. They wanted $200 for a 5-foot teddy bear. Había un osito ahí de 5 pies que valía $200. I put no value in a 5-foot teddy bear. Y yo no le pongo ningún valor en un osito de 5 pies. It's not worth it. Para mí no tiene valor. So you do this every day. So, todos los días tú haces eso igualmente. Every day you put a value on something. Todos los días tú le pones un valor a algo. What about the grace of God? ¿Y qué valor le pones tú a la gracia de Dios? What's that worth to you? ¿Qué es el valor? ¿Cuánto vale la gracia de Dios para ti? But more importantly, why is it so important that we put a value on the grace of God? Pero también, ¿por qué es importante que realmente nosotros le demos el valor a la gracia de Dios? If you would allow me, Si me permiten, I would like to tell a little story of history quiero darles un poquito de historia to answer this question. para responder esta pregunta. I don't know if many of you know Dietrich Bonhoeffer. Este fue un pastor, Dietrich Bonhoeffer. He was one of my favorite theologians. Es uno de mis teólogos favoritos. He Teólogos. lived between 1906 and 1945. Él vivió de 1906 al 1945. Now those dates should mean something. They were very important years. Y estas fechas fueron bien importantes Because around 1908 or 1910, porque como en el 1910 we started having
trouble in Europe. Empezamos a tener problemas en Europa. And a few years later, World War I would Y start. después, en unos años, empezó la Primera Guerra Mundial. And World War I ended in 1918, Y la Primera Guerra Mundial se terminó en el 1918. which means Dietrich Bonhoeffer was 12 years old when World War I ended. Eso quiere decir que él tenía 12 años cuando terminó la Primera Guerra Mundial. And I may have not mentioned, but he was living in Germany at the time. Y él vivía en Alemania durante este tiempo. So if you're not aware, when World War I ended, So, si ustedes no saben, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Germany lost the war. Alemania perdió la guerra. And the rest of the countries in Europe Y el resto de los países en Europa put such a heavy burden on Germany to pay for all the damages they caused during pusieron the war. una carga bien fuerte sobre Alemania para que ellos pagaran sobre todo lo malo que habían hecho a los demás países. So life in Germany during that time, growing up as a teenager, Entonces la vida en Alemania, creciendo como un jovencito, it was very difficult. era una vida bien dificultosa. There's pictures of people carrying wheelbarrows of money. Hay fotos donde la gente está llevando esas carretas con dinero They were people just like you and y me. eran personas como tú y yo. They were going to the grocery store to buy bread. Y llevaban las carretas llenas de dinero para ir a la tienda a comprar pan. And they had so much money because the money was worthless. Y tenían tanto dinero porque el dinero no tenía valor. Things were very difficult. Y las cosas eran bien difíciles. So that's the area, that's the life that Dietrich Bonhoeffer grew up in. Y esa es la vida que este joven creció. So when people have nowhere else to turn, where do they turn? Y cuando la gente no tiene a dónde más ir, ¿a dónde es que van? They turn to God. Se van a Dios. And churches started to thrive in Germany during this time. Y durante este tiempo las iglesias empezaron a crecer en Alemania. People were crying out to God. Y la gente empezó a clamar a Dios. So as Dietrich grew up, he grew up, like I said, as a pastor, then became a theologian. Conforme creció Dietrich, él primero fue pastor y después teólogo. He came to the United States to study Y theology. vino a los Estados Unidos aquí a estudiar teología. And then something happened Y algo sucedió. in 1933. En el 1933, Hitler and the Nazis began to take power. Hitler y los nazis empezaron a agarrar poder. And things started to change quickly. Y las cosas empezaron a cambiar rápidamente. It had not been that long ago since the end of the World War I. No había pasado mucho tiempo que ya se había terminado la Primera Guerra Mundial. People recognized something was wrong, something is happening. Y la gente podía ver que algo no está bien, algo está sucediendo. People started to militarize, to get their armies ready. Y la gente empezó a arreglar y a componer sus ejércitos. And Dietrich saw something happening that was terrifying. Y Dietrich miró algo que estaba sucediendo que fue bien aterrorizante. And he saw this danger for the Christians living in Germany. Y él empezó a mirar que había un peligro para los cristianos que estaban viviendo en Alemania. And instead of running from the danger, Y en vez de correr y alejarse del peligro, Dietrich decided to go back to Germany, él decidió mejor ir a Alemania to go where the people were suffering. y ir a donde el pueblo estaba sufriendo. And that's one of the reasons I really love reading Dietrich's works. Y por eso me encanta leer los libros que él ha escrito. He has no fear in following Jesus. Porque él nunca mostró temor en seguir a Jesucristo. And the most important thing to a Christian Y lo más importante para un cristiano living on this earth que vive en este mundo is exactly what our brother Julio was talking about this morning. es exactamente lo que estaba hablando nuestro hermano Julio esta mañana. Community, Es tener esa comunidad, the love that we have for one another, tener ese amor uno con otro, serving one el another. servir uno a otro. What was the greatest commandment according to Jesus? Porque ¿cuál fue el mandamiento más grande conforme Jesús? To love the Father with all your heart and all your mind. Que amemos al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. What was number 2? ¿Y cuál fue el segundo mandamiento? Love each other. Amar a tu prójimo.
So he was following that second commandment. Entonces aquí Dietrich estaba siguiendo ese segundo mandamiento. So what did he see when he got back to ¿Y Germany? qué fue lo que él pudo ver cuando él regresó a Alemania? In Germany, just between 1933 and 1940, En Alemania, de entre 1933 y 1940, there were 60 million people. había 60 millones de personas. 90%, Y el 90% of those 60 million y el people 90% de esos 60 millones claimed to be Christian. decían que eran cristianos. 60% of them were Protestants, just like you and Y me. el 60% eran evangélicos, como tú y yo. 30% were Catholics. Y el otro 30% eran católicos. So what's 90% of 60 million? ¿Cuál es el 60% de 60 millones? 54 million. Habían 54 millones cristianos. In Germany, En Alemania, while Hitler was rising up, durante el tiempo que Hitler se estaba levantando closing churches and Y- opening his own y él churches, estaba cerrando unas iglesias y abriendo otras, 54 million of the Germans living during that y time 54 millones de los alemanes que vivían en Alemania durante ese tiempo claimed to follow Jesus, decían seguir a Jesús. claimed to be following the first two commandments. Decían que seguían esos dos mandamientos. So I've asked this question before in this church, and let's see if anybody remembers the answer. Yo he preguntado esto antes en esta iglesia a ver si alguien se recuerda la respuesta. When you type it into Google today, Cuando usted lo busca en Google hoy día, the most evil man in history el hombre más malvado en toda la historia still comes up Hitler every single time. sale que es Hitler. The most evil man in history. El hombre más malvado en la historia. So here's the question. Okay, aquí les va la pregunta. How many people did Hitler kill? ¿Cuánta gente mató Hitler? 8 million? 8 millones. Anybody? ¿Cuánta gente mató Hitler? 18? 18 millones. 0. 0. Hitler never killed a single person. Hitler él mismo nunca mató a ni una persona. Not one. Ni una persona. So who did the killing? Entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron la matanza? The 54 million Christians. Los 54 millones cristianos. That's who did the killing. Los 54 millones cristianos son los que hicieron la matanza. Just in Europe, Solo en Europa, there were 39 million people died in that war. en Europa, 39 millones de personas fueron los que murieron en esa guerra. 6 million Jews died in the concentration camps alone. Y 6 millones de judíos murieron en los campamentos de concentración. And Hitler didn't kill one of them. Y Hitler no mató a ni uno. He never got his hands dirty. Él nunca ensució sus propias manos. He had the Christians do it for him. Él hizo que los cristianos hicieran la matanza. So how is that possible? Entonces, ¿cómo es esto posible? Now, does Hitler get the blame? ¿Le ponemos la culpa a Hitler? Por supuesto, sí. Sí, yes, of course. It was his system. Sí, porque era su sistema de él, But you got to give him credit. pero como que hay que darle un poquito de crédito también, ¿no? He's accredited for 39 million deaths, Porque realmente él fue el que dio la orden para que hubieran 39 millones de muertes, and he never fired a shot. pero él nunca disparó ni un tiro. He didn't get the Muslims to do it. Él no hizo que lo hicieran los musulmanes, He didn't get ISIS. ni tampoco ISIS, He didn't get none of the Arabs. no, tampoco fueron los árabes, No terrorist groups. ni los terroristas, Solamente cristianos. solo los cristianos. Now Dietrich saw this happening, Y Dietrich, el pastor Dietrich, miró que estas cosas estaban sucediendo. and that's why he went back to Europe. He went back to Y Germany, por eso él regresó a Alemania. and he started a secret church Y él empezó una iglesia en secreto. called the Confessing Church. Y se llamaba la iglesia que confesaba.
se And confiesa. he wrote a book called The Cost of Discipleship, Y él escribió un libro que se llama El costo del discipulado, where he gives the reason, he gives the answer to this question. donde él da la respuesta a esta pregunta. How did millions of Christians ¿Cómo fue que millones de cristianos partner with Hitler? se asociaron con Hitler? And it's a very simple answer. Y es una respuesta bien simple. They placed no value on the grace of God. Porque los cristianos no le pusieron el valor a la gracia de Dios. Now remember, what is Recuerda. that grace? Recuerda, ¿y qué es esa gracia? As a sinner, I'm here. Como pecador, yo estoy aquí God is over there. y Dios está allá. I cannot get there. Yo no puedo ir hacia Dios. There's nothing I can do. No hay nada que yo pueda hacer para ir hacia Dios. That grace creates a bridge Pero esa gracia es la que hace el puente and allows me to cross into that presence of y ese God. puente es el que me permite a llegar a la presencia de Dios. Just like in this morning when we were worshiping. Así como esta mañana cuando estábamos todos adorando. It was the grace of God that allowed you to be in the presence of God if you chose to be. Es la gracia de Dios que te dejó entrar a la presencia de Dios. So let's talk about this word, grace, a little So bit. vamos a hablar de esta palabra, gracia, un poquito. It's used 170 times in the Bible. La palabra gracia se usa 170 veces en la Biblia. It's used 39 times in the Old Se Testament usa 39 veces en el Antiguo Testamento and 131 times in the New y Testament. 131 veces en el Nuevo Testamento. And almost exclusively when it's used in the New Testament, Y casi exclusivamente cuando se usa en el Nuevo Testamento, it's used by Paul. se usa, es Pablo el que está hablando de la gracia. Paul talks about grace in every one of his letters. Porque Pablo en cada una de sus epístolas, cada una de sus cartas que él escribió, él habla sobre la gracia. Why was grace so important to Paul? ¿Y por qué la gracia era bien importante para Pablo? Now remember, before Paul had that experience with Jesus on the road to Damascus, Porque recuerda, antes que Pablo tuviera su experiencia con Jesús y yendo a Damasco, he was a Pharisee, él era un fariseo. right? He was a master of both the written and the oral law. Él era un maestro de la ley, tanto escrita como oralmente también. Now, just real quick, just so that you understand the difference, the written law Ok, bien importante para que sepan ustedes la diferencia. La palabra escrita, necesito este. This is the written law. esta es la palabra, la ley escrita. It was in the Torah, the first 5 books of the Bible, most of it in Leviticus. Estaba en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia y en Levíticos hay mucho de la ley. So why did you need a written law and an oral law? Entonces, ¿por qué se necesitaba tanto la ley escrita como la ley oral? Look at 5. Okay, Honra a tu padre y a tu madre. okay. Honor your father and mother. ¿Cómo? ¿Cómo es que vamos a honrar a nuestros padres? What does that mean? How do you do that? ¿Qué significa honrar a tu mamá y a tu papá? Obeying, respecting. See? All good, Sí, todo sí. but how do you keep people accountable? Pero ¿cómo es que tú puedes hacer que la gente realmente haga lo que tiene que hacer? You create a whole nother set of laws Haces otras leyes that tell you how to honor your father and mother. que te dicen cómo es que tú puedes honrar a tu mamá y a tu papá. That's what the Pharisees would do. Y eso es lo que los fariseos hacían. They would create laws Ellos creaban leyes to try and force the people to follow these laws. para que la gente supiera y pudiera entonces seguir esta ley. What's the problem with trying to force someone to follow the laws of God? Pero ¿cuál es el problema cuando tú tratas de forzar a alguien que siga la ley? According to Jeremiah, where are the new laws written? Where's the new covenant written? Bueno, conforme a Jeremías, ¿en dónde es que está el nuevo pacto escrito? 31:31. Where's the new covenant written? En Jeremías 31:31, ¿qué es lo que nos dice? ¿Dónde está el nuevo Tu pacto, hermano? corazón. No está difícil, en tu corazón. It's tu corazón. Yeah, in your heart. How do you follow God? ¿Cómo es que sigues tú a Dios? Con tu corazón, with your heart, right?
You follow God with your heart. Sigues a Dios con tu corazón. That's the problem with trying to create a bunch of laws. Y ese es el problema cuando tratas de hacer una y más y más y más leyes. But that's what Paul was doing. Pero eso es lo que Pablo hacía. He was trying to enforce a bunch of laws Él estaba tratando de enforzar un montón de leyes to get people to follow the law of God. para que la gente siguiera la ley de Dios. What's the big problem with that? Pero ¿cuál fue el problema con eso? Romans 3:19 through 20. En Romanos 3, 19 al 20 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. What does the law do? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? The law makes every man and woman equal. La ley nos hace a todos igual, tanto Every- varón o hembra. Everyone, every mouth will be shut. Toda boca será callada. What does that mean? That means no one will be able to defend Y quiere themselves. decir que nadie se va a poder defender. No more excuses. Ya no más excusas. We are all guilty. Todos somos culpables. What don't you have under the law? ¿Y qué es lo que tú no tienes bajo la ley? You don't have justification. No tienes justificación. You don't have reconciliation. No tienes reconciliación. You don't have Y salvation. tampoco tienes salvación. The most that the Jews could hope for Lo- before Jesus Lo más que los judíos podían esperar antes de Jesús was birthright. era tener solo la primogenitura. Primogenitura. I'm from Abraham, therefore I must be saved. Yo soy del linaje de Abraham y por eso yo soy salvo. Because the law wasn't going to save them. Porque la ley realmente no los iba a salvar. The only thing the law does Lo único que la ley hace is it reveals sin. es que revela el pecado. It reveals the gap Es que revela que hay un espacio between you and Jesus, between you and God. entre ti y Jesús, entre ti y Dios. So now you start to see why grace is so important. Y aquí es que podemos mirar por qué la gracia es tan importante. Even if you follow the law, Y aunque tú sigas la ley, it would not make you good enough to be in the presence of God. aunque la sigas al pie de la letra, todavía no era suficientemente bueno para unirte con Dios. So let's look at another one of Paul's letters in Ephesians, So, miremos otra carta de Pablo en Efesios. chapter 2, verses 4 through 9. En Efesios 2, del 4 al 9, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Do you guys start to see the pattern of what grace is? ¿Empiezan ustedes a mirar el patrono que es la gracia? Por gracia sois salvos. By grace you're saved. By grace you are saved. Por gracia sois salvos. Right? What's the next one? ¿Y cuál es la próxima? Through the abundant riches of His grace, of God's grace. Por las abundantes riquezas de su gracia, que es la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. You're saved through grace. Eres salvo por gracia. You're not saved by anything else. No eres salvo por ninguna otra manera. There's nothing else that can save you, only grace. No hay nada más que te pueda salvar, solo la gracia. This starts to become really important. Y esto es bien importante, Church cannot save you. porque la iglesia no te salva. Perfect attendance cannot save you. Que nunca te pierdas ningún servicio no te salva. A beautiful voice worshiping before God cannot save you. Una linda voz alabando a Dios no te salva. Working every day for God cannot save you. Y trabajando todos los días para Dios tampoco te salva. Only
By the grace of God are you saved. Solo por la gracia de Dios soy salvo. So you start to ask, Y empiezas a preguntarte, how much do I value this grace? entonces, ¿cuánto valor le pongo yo a la gracia? Another way to ask that question, Otra manera que tú puedes hacer esta pregunta, what are you willing to give up ¿qué es lo que tú estás listo a soltar for that grace? por esa gracia? What would it take? ¿Qué es lo que se necesita? A $19 million gold coin? ¿Necesitas una moneda de 19 millones? It takes a lot less for most people. Yo pienso que es mucho menos para mucha gente, We don't put a value on the grace of God, porque nosotros no le ponemos el valor a la gracia de Dios. mostly because it's beyond our understanding. Y yo pienso que a lo mejor porque no la entendemos. I don't understand it. Yo no la entiendo. I don't know what that gap is, Yo no entiendo ese vacío entre yo y Dios. and you don't understand it either. Y tú a lo mejor no lo entiendes tampoco. When I asked you, what's the value of a person's life? What was the value of that man's life up there? Cuando yo le pregunto cuál es el valor de la vida de un hombre, ¿cuál fue su respuesta? $50? $50, 300,000? 300,000. It wasn't worth very much. No le pones mucho valor. We don't value the things of God like we should. Nosotros no valoramos las cosas de Dios como deberíamos de valorarlas, We're trained not to, porque se nos ha entrenado a no ponerle valor. because ¿Por qué? we believe a lie. Porque no hemos creído una mentira. Look at verse 8. Miremos el versículo 8, Pues es don de Dios. because it's a gift of God. A lot of people don't understand what that means. Mucha gente no entiende que es un don de Dios, Don de Dios. It's a gift. es un regalo. Gracia in Hebrew, grace in Hebrew comes from the word chara. It means joy, gift. La gracia en hebreo viene de la palabra charo, que significa gracia, significa gozo. And what do we normally think of as a gift? ¿Y qué es lo que nosotros pensamos cuando pensamos de un regalo? It's something that doesn't cost us anything. Es algo que no me cuesta nada. I didn't have to pay for it. No tuve que yo pagarlo. So therefore, if I didn't have to pay anything for it, Entonces, si yo no tengo que pagar nada por él, does it have any value to my life? entonces, ¿le añade valor a mi vida? If I gave you this brick, Si te doy a ti este ladrillo, would it have any value to your life? ¿tiene valor este ladrillo para tu vida? That's how a lot of us receive the grace, Y así es como nosotros muchos recibimos la gracia, like a brick. como cualquier ladrillo. No quiero. No lo quiero. Yo estoy cansado, no quiero. I'm tired, I don't want it. No tengo hambre, no quiero. I'm hungry, I don't want it. No, I'm busy. Estoy I'm this. ocupado. Excuse. Y excusa tras excusa tras excusa. I don't need the grace of God. I do fine by myself. No necesito la gracia de Dios, yo estoy bien como estoy. And then we get sick. Y luego nos enfermamos. Ay, Dios mío, ay, please give it back, give it back, give it back, give it back. Ay, estoy enfermo. Ay, dámelo. That's not how grace works. Y así no es como funciona la gracia. Grace is not something you ask for when you need it. Gracia no es algo que tú solo la pides cuando la necesitas. Grace is constant. Porque la gracia es constante. It never stops. La gracia nunca para. Wherever you are, Donde quiera que tú estés, whatever you're doing, donde lo que sea que tú estés haciendo, the grace of God is on you. la gracia de Dios está en ti. So I ask again, So te pregunto otra vez, what are you willing to trade for it? ¿qué es lo que tú darías por esa gracia? Because again, we think of it as this gift, something that we received that we didn't have to pay for. Porque muchas veces solo pensamos que fue ese regalo y no lo tuvimos que pagar. What did Jesus think about that? Pero ¿qué fue lo que Jesús nos dice de la gracia? If you ever read Luke chapter 9, Si tú lees en Lucas capítulo 9, that whole chapter is just amazing. todo ese capítulo es bien asombroso. So much happens Hay in that chapter. tantas cosas que suceden en ese capítulo. It starts with Jesus sending out the 12. Empieza donde Jesús mandó a los 12. Can you imagine that? Imagínate eso. Jesus says,
Jesús dice, You're going to go, tú vas a salir, but I'm going to give you power. pero te voy a dar poder. Power to heal. Te voy a dar poder para sanar, Power to cast out any demon. poder para sacar fuera demonios, Essentially, power to do everything I'm doing. poder para que hagas todo lo que yo hago. Go. Ahora ve. And the disciples go. Y los discípulos fueron. And what happens? ¿Y qué sucedió? Demons are cast out. Los demonios salen fuera, People are healed. la gente es sanada People start seeing the miracles of Jesus y la gente empezó a mirar los milagros de Jesús in his disciples. por medio de sus discípulos. A little later in the chapter, you see the transfiguration on the mount. Y después en ese mismo capítulo miramos la transfiguración. Peter and some of the other disciples see Jesus completely changed. Pedro y los otros discípulos pudieron ver a Jesús completamente cambiado. What changed Jesus? ¿Y qué fue lo que cambió a Jesús? The presence of God. La presencia de Dios. And he's standing with Moses and Elijah. Y él está ahí parado con Moisés y Elías. You go a little bit further. Y luego si vas un poquito más, Jesus pulls his disciples off to the side and a bunch of people follow him. Jesús llama a sus discípulos y luego viene toda la multitud los siguiendo And it gets late. y se pone tarde. And the disciples tell Jesus, Y los discípulos le dicen a Jesús, send the people away. manda al pueblo que se vayan Let them go get shelter and food. a agarrar comida y a agarrar cobertura. And I love Jesus' command. Y me encanta lo que Jesús les dice. So simple. Es bien simple. You feed them. Tú dales de comer. Stop giving away your grace. Deja de estar regalando, despertando tu gracia. You're standing in the presence of the Son of God. You can do anything. Si estás en la presencia del Hijo de Dios, puedes hacer cualquier cosa. You just casted out demons and you healed sick people. Acabas de sacar demonios, acabas de sanar personas And now you're worried about the snacks. y ahora te estás preocupando de los snacks, de los panitos que se les da, los aperitivos. And he says, you feed them. And he feeds the 5,000. Y Él les dice, tú dales de comer, y termina el Señor dándoles de comer a los 5,000. Right in the middle of that chapter, he throws something out. Y en medio de todo ese capítulo, Él dice algo. Well, I guess I don't have it. But in Luke chapter 9, let's go there. En Lucas capítulo 9, vamos para allá. Verses 23 through 25. En Lucas 9, versículo 23 al 25, y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? I went a little bit out of order. That's it. So what does it cost a person to follow Jesus? Entonces, ¿qué es lo que le cuesta a una persona seguir a Jesús? What does the grace of God cost you? ¿Qué es lo que la gracia de Dios te cuesta? You can't buy it. No la puedes comprar, You can't work for it. no puedes obrar o laborar por ella, It can only be given to you, solo se te puede dar, but it's conditional. pero tiene condición, It requires obedience. requiere obediencia. That grace is powerful Esa gracia es poderosa, because you saw in Romans chapter 3, the law, all the law does is reveal how stained you are with sin. porque pudimos ver en Romanos 3 que la ley solo nos dice qué tan mugrosos estamos, qué tan manchados de pecado. But what does God in Isaiah 1? Pero ¿qué es lo que nos dice Dios en Isaías 1:18? Most of us know the verse. Y muchos de nosotros sabemos el versículo. Though our sins stain us crimson red, Aunque nuestros pecados nos hagan fueren como la grana, the grace of God will make you white as snow. entonces la gracia de Dios te hará limpio, blanco como la nieve. That's what the grace does. Y eso es lo que la gracia hace. Is it washes you clean. Es que la gracia te lava, te limpia.
But the law was important Pero la ley era importante, because without the law, porque sin la ley, most people don't even know they're dirty. sin la ley ni se da cuenta uno que está todo manchado. They don't understand sin. No entienden el pecado. That's why the law was important. We need the law. Por eso es que la ley era importante. Necesitamos la ley, It helps us understand what God has done for us. porque la ley nos ayuda a realmente entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. But a lot of this becomes one-sided. Pero muchas veces esto está desbalanceado. We see everything that God has paid for us, Miramos todo lo que Dios ha pagado por nosotros, but we feel like we haven't done anything, pero luego nos sentimos como que yo no he hecho nada. or we feel like we haven't paid anything for it. O me siento como que yo no he pagado nada. And that's where that obedience comes into Y play. ahí es donde viene la obediencia. That's why the Pharisees failed. Por eso los fariseos fallaron. When you read the Bible and you read the stories of the Pharisees, Cuando tú lees la Biblia y lees las historias de los fariseos, have some compassion on them. tenles un poquito de compasión, They were trying to get people to follow these laws, porque ellos estaban tratando que el pueblo siguiera las leyes. but it's an impossible task Pero es un trabajo imposible, because I can't make you do anything. porque yo no te puedo forzar a ti a hacer nada. I really can't. Realmente no podemos forzarlo a hacer nada. When I go to work, I manage a lot of people, Cuando voy al trabajo, soy mayordomo de varias personas, but I can't make them do pero anything. no los puedo forzar a hacer nada. They have to make the choice to work. Ellos tienen que escoger el trabajar. I can provide direction, Yo puedo proveer dirección, I can provide discipline, disciplina, I can provide instruction, les puedo dar también instrucciones, but I can't make them do anything. pero no los puedo forzar a hacer algo. You have to make that Y choice. ustedes también tienen que escoger. That's the cost. Y eso es lo que nos cuesta. That's the value you need to place on grace. Y ese es el valor que nosotros le tenemos que poner a la gracia. In Lucas, when you get back to Luke chapter 9, Cuando regresamos a Lucas 9, Jesus tells this really short story at the end of the chapter Jesús nos da una historia pequeña al fin del capítulo about 3 people that were not willing to pay the price. sobre 3 personas que no estaban dispuestas a pagar el precio. And it's real interesting the examples that he chose. Let's read through it. Y es bien interesante el ejemplo que él escogió. Vamos a leer. Lucas 9, 57 al 62 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. So, let's look at number 1. Entonces, miremos el primero. He calls out Jesus, says, Jesus, hey! He's out there walking his dog. Él le dice, hey, Jesús. Él anda ya con su perrito. Like, hey, I'll follow you. Jesús, yo te sigo. It's nice out. Está bonito día. Where are you going? ¿A dónde vas? And that was Jesus' response. Y esa fue la respuesta de Jesús. You have no idea what it costs to follow me. Tú no sabes el costo de seguirme. I'm not interested in the things of this No world. estoy interesado yo en las cosas de este mundo. Cars and houses and toys they're all fine, Carros y casas, juguetes, todo es divertido, but they're not my priority. pero esa no es mi prioridad. They're not my purpose. Eso no es mi propósito. So he couldn't follow Jesus. Entonces él no pudo seguir a Jesús He didn't understand what it could porque cost. no entendía el costo. The second one, El segundo, Jesus calls out to him. Says, Jesús- hey, you, come follow me. Jesús le dice, hey tú, ven y sígueme. And what was their excuse? ¿Y cuál fue la excusa de ellos? Wait, Jesus, wait. Oh, espérate. No puedo, Jesús. I can't, Jesus.
Number 5, Number 5. I gotta go honor my dad. Tengo que ir a honrar a mi papá. I can't follow you. The law says I can't follow you. No te puedo seguir porque la ley dice que no te puedo seguir. Let me tell you the truth. Y déjame decirte una verdad. There's a lot of people who don't follow Jesus Hay mucha gente que no sigue a Jesús because they gotta go to church. porque tienen que ir a la iglesia. Going to church does not make you a Christian. Déjame decirte que ir a la iglesia no te hace a ti cristiano. A lot of people are gonna let this Mucha gente va a permitir que esto stop them from following God. los pare en seguir a Jesús. Who was it? Was it Amos that said, my people lack because of understanding, lack because they perish because of lack of knowledge? Entonces, Amos dice, mi gente perece por falta de conocimiento. They're stuck. Y la gente que pasa se quedan ahí estancados. So the second one was going to let the law get in the way. So, la segunda persona permitió que la ley lo estancara. And then Jesus sees another one. Hey, you, come follow Y me. luego Jesús mira a otro y dice, hey tú, ven y sígueme. But this one had a bunch of people at the house. Pero este tenía un montón de gente en su casa. He said, yeah, Jesus, but let me go back and just say goodbye. I don't want to be rude. Pero déjame irme a despedirme. No voy a ser rudo con ellos. How many people are going to go to hell ¿Y cuánta gente realmente está yendo al infierno because they didn't want to be rude to the people they knew? porque no quieren ser rudos con las personas que conocen? They didn't want to offend. Porque no quieren ofender a nadie. How many churches resisted Hitler in Germany? ¿Cuántas iglesias realmente resistieron la orden de Hitler en Alemania? Out of the hundreds of denominations, thousands of churches, how many stood up against Hitler? De cientos de dominaciones, miles de iglesias, ¿cuántas se pararon contra Hitler? Solamente una. Just one. Just one church. Nomás una iglesia. And that was Dietrich Bonhoeffer's. Y esa fue la iglesia de Dietrich Bonhoeffer. And what did it cost him? ¿Y qué fue lo que le costó a él? He was executed April 9th, 1945 by the Nazi Party. Le costó su vida. En abril del 1945 lo mataron. Did he blame God? ¿Y él le echó la culpa a Dios? You know what he tried to do? ¿Sabes qué es lo que él trató de hacer? He tried to save the guard that was walking him to the gallows. Él trató de darle el plan de salvación al guardia que lo estaba llevando a que él fuera colgado. He knew the value of that grace of God. Él sabía el valor de la gracia de Dios. But we don't. Y nosotros no. We let culture get in the way. Nosotros dejamos que la cultura sea un obstáculo para nosotros. Tenemos familia aquí. We can't go to church. No, me llegó familia, no puedo ir a la iglesia. Oh, I can't worship God this week because my uncle, he doesn't go to church. He doesn't like God. Oh, no puedo ir a la iglesia porque mi tío, a él no le gusta que yo vaya a la iglesia. And of course, our favorite one. Y también nuestro favorito. Oh, I don't go to church because my kids don't want to go to church. No voy a la iglesia porque mis niños no quieren ir. My kids said that to me once. Mis hijos me dijeron a mí una vez. Once. Solo una vez. And they got a good kick in the butt. Y agarraron unas buenas nalgadas. You're going to church. Vas a ir a la iglesia. I go to church when I don't feel like it. Yo voy a la iglesia cuando no quiero ir a la iglesia. You're going to go to church. Entonces tú vas a ir a la iglesia aunque no quieras. Do they go now? Sometimes, most of the time, no. Van a hoy día, a veces sí, a veces no. Does it stop me? Pero me para a mí. If they want to do something on Sunday, that I say, oh, no, I can't go to church. I need to go do something with Si my mis son. hijos quieren hacer algo el domingo, les digo, oh, no puedo ir a la iglesia porque mis hijos quieren salir el domingo. The whole point, No, el punto es, we give up so much muchas veces nosotros dejamos ir tantas cosas because we don't place any value on the grace of God. porque realmente no le ponemos el valor a la gracia de Dios. God has paid such a great price, Porque Dios ha pagado un gran precio, not just to save you, no solo para salvarte a ti, but to reconcile you. pero para que tú seas reconciliado con Él. And it's hard for us to imagine because we can't see it. Y nosotros no lo podemos imaginar porque no lo podemos ver.
So it's a decision you have to make. Eso es una decisión que tú tienes que tomar. And I normally don't like ending preachings like this, Y realmente no me gusta terminar predicaciones de esta manera. but what is the ultimate danger? Pero ¿cuál es el peligro? El peligro más grande. Jesus told us in chapter 7 of Matthew. Y Jesús nos dice en capítulo 7 de Mateo. You don't have to read it. The story is much more visual. At the end, Nos dice el Señor en Mateo 7, when everything's done, cuando ya se termine todo, Jesus said there's going to be a lot of people outside the gate. dice, va a haber mucha gente afuera de las puertas. And what are they going to be saying? ¿Y que van a estar diciendo? Lord, hey, Jesus, Hey, Jesús, Jesús, remember me? recuerda, aquí estoy. I prophesied in your name. Yo profeticé en tu nombre. I deliver people. Y yo I saqué, cast out demons y in yo your saqué name. demonios en tu nombre, ¿te acuerdas? What's Jesus going to ¿Y say? qué es lo que Jesús va a decir? No conozco. I don't know you, no te conozco. I don't know you. Who's he talking ¿Y to? a quién le está hablando él? Christians. Le está hablando a la iglesia. That's who he's talking to. A él, la iglesia, es que le está hablando. He's not talking to the world. No le está hablando al mundo, He's not talking to the lost. no le está hablando a los perdidos. He's talking to the people that knew Jesus, but Jesus didn't know them. Está hablando a la gente que decía conocer a Jesús, pero Jesús no los conoce a ellos. That's the danger. Y ese es el peligro. You don't want to be there on that day. Tú no quieres estar al otro lado de la puerta en ese día. Make the decision now. Haz la decisión hoy, toma la decisión hoy. Put that value on grace now. Realmente ponle el valor a la gracia hoy día, el valor que se merece. And don't exchange it for anything. Y no la cambies por nada.